Estamos ahora en un contacto con la diputada Claudia Mayón, una de las diputadas además que ha tomado especial protagonismo y realce en una situación como esta, diputada, cuando usted proyectó incluso la posibilidad de que haya un descuento mayor al ya previsto por el gobierno. Usted ha incluso tuiteado sobre la falta de una planificación real en materia educativa. Adelante, por favor, ¿qué impresión le deja todo lo escuchado hasta este momento? Así es, muy buenas tardes, Carly, un saludo a toda la audiencia de Gigavisión. Decirle que es lamentable, al gobierno no solamente demuestra con este tipo de actitudes la falta de seriedad, la falta de voluntad, demuestra la flojera, la incapacidad de un ministro, Víctor Hugo Cárdenas, que definitivamente le quedó muy grande la silla. No supo dialogar, no supo consensuar. Imagínense, nosotros el 4 de mayo presentamos nuestro proyecto de ley que pretendía la rebaja del 30% en las pensiones de establecimientos privados, que además contemplaba la inamovilidad de los maestros y el pago al 100% de su salario. El ministro fue convocado a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Educación, durante 3 oportunidades. Nunca asistió, no envió a un secretario, tampoco a un viceministro. ¿Qué demuestra aquello? Su incapacidad, su flojera. No dialogó. Le mintió a Bolivia. Nos decía en múltiples conferencias de prensa que él había conversado con padres de familia. Lo escuchaba hace un momento decir que había conversado con colegios privados, pero ¿con quiénes? Sí, también escucho por otro lado que existe más confusión en la Asociación de los Colegios Privados, en ANDECOP, en los padres de familia que no saben qué van a hacer. Un gobierno de transición que ha perdido el objetivo principal. No supo asumir la responsabilidad en el tema de salud, pero en el tema de educación se aplazó definitivamente. La clausura del año escolar ha sido una decisión unilateral, el camino más fácil, porque son incapaces, no han podido resolver estos temas que son fundamentales para un país en democracia, la salud y la educación. En el tema de educación nosotros constantemente le pedíamos por favor al ministro Cárdenas que dialogue, que asista a la asamblea. Tenemos 2 interpelaciones pendientes, peticiones de informe escritas que nunca han sido respondidas, porque no le interesa a don Víctor Hugo Cárdenas. Creo que el camino para reencaminar la educación en nuestro país definitivamente debe ser la destitución del ministro Víctor Hugo Cárdenas, que se vaya. Debe existir personas que conozcan del tema de educación, que puedan reconducir aquello. Es realmente increíble, nunca antes se ha visto que una resolución ministerial diga algo, que por otro lado nos presentaron con pompa y sonaja un decreto, una carátula de decreto como es el 4260. Dijeron que trabajaron en una reglamentación para la educación virtual. Nunca lo hicieron. Nosotros habíamos propuesto que se utilicen las radios comunitarias, televisión boliviana para llegar al área rural, para las zonas más empobrecidas. No lo han hecho. Un gobierno de transición al que solamente le interesa la campaña electoral, no le interesa ni la educación, mucho menos la salud, con un hecho escandaloso como es, por ejemplo, el tema de los respiradores, quejas por todo lado. Un país que realmente está a la deriva porque no tenemos una conducción que realmente nos pueda llevar a un buen puerto. Decía que ya habían 2 interpelaciones pendientes del ministro de Educación y le pregunto lo siguiente. El ministro dice que él es muy claro en su explicación, pero el sentimiento de confusión parece no solo estar en los padres, sino también ahora en los colegios privados. ¿Pudo escuchar usted al ministro en la parte donde dice que se ratifica la clausura del año escolar, pero esto no quiere decir el cierre? O sea, ¿hay o no hay clausura del año escolar? ¿Es o no es obligatorio continuar con las plataformas virtuales, particularmente en los colegios particulares, donde hay total confusión, hay caos? A ver, Carly, yo le digo, ¿qué es lo que entiendo? Y seguramente muchos padres de familia también. Víctor Hugo Cárdenas dice muy suelto de cuerpo, el que tenga plata para pagar megas o internet, seguramente va a seguir estudiando con las clases virtuales. El gobierno se lava las manos. Al ministro de Educación no le interesa, no ha sabido dar soluciones. Yo no entiendo, hace meses salió en conferencia de prensa junto a algunos funcionarios de Entel.
promesas, palabras que hoy son nada. Lo que nos dice el ministro de Educación son mentiras, no hay nada planificado y ha confundido aún más el escenario. Yo nuevamente le pido públicamente que dé un paso al costado. Esa sería una de las mejores salidas, reitero, para reconducir el tema de la educación en Bolivia. Víctor Hugo Cárdenas se aplazó, tiene orejas de burro, debe irse a su casa porque no supo darle soluciones al tema de la educación virtual. Fue un flojo, no trabajó en un programa de educación virtual. Voy a pedirle que se mantenga en contacto con nosotros, Yair no vaya a cortar la señal. Quiero pedirle que escuchemos a la representante de un grupo de padres de familia en Santa Cruz, que dice que para ellos las clases oficialmente ya han terminado también en el sector privado. Y lamento lo que voy a decir, pero los ministros van y los ministros vienen. Las palabras son una cosa y esta mañana ha salido el decreto, aquí lo que vale es la letra escrita. Hemos visto, ¿no?, que el ministro ha hecho muchas declaraciones desatinadas. Desconocemos los motivos, puede ser por salud, no sabemos por qué, pero nosotros siempre nos abocamos como asociación a lo que es la normativa vigente y la letra escrita, ¿no? Entonces nos vamos a abocar al decreto que acaba de salir esta mañana, donde clausura el año, no habla nada de clases de apoyo, ni mucho menos, ¿no? Y desconocemos las declaraciones del ministro porque lastimosamente siempre han sido bastante desacertadas. Claro, hacemos caso como siempre de las normativas y de los decretos, el año está clausurado, ahora lo que nos queda como padres es ver alternativas y en eso vamos a orientar a los papás. Eso por un lado. Respecto al tema de las pensiones, la situación está clara, el año se ha clausurado, las clases se suspendieron el 12 de marzo, los padres deben saber y hemos venido informando que el pago solo correspondería a ser hasta el 12 de marzo, que es cuando recibimos el servicio contratado. Bueno, entendemos que las clases virtuales dadas desde marzo hasta la publicación de la reglamentación el 7 de julio carecían de todo valor legal y los colegios lo sabían. Los colegios lo sabían y aún así lo hicieron. Entonces no corresponde el pago. Diputada Claudia Mallón, desde Cochabamba, ¿escuchó usted la impresión de esta asociación de padres que más bien está pidiendo a las autoridades de gobierno no confundir más y dejar las cosas como están? Claro, esas declaraciones que son ambiguas, confusas, han hecho que incluso los padres de familia se nieguen a pagar las pensiones, tal como lo decía la señora en la entrevista. ¿Qué va a pasar con esos miles de maestros que solamente dependen del salario de establecimientos privados? El gobierno tiene que dar respuestas. Es decir, que la incapacidad del ministro Víctor Hugo Cárdenas va a dejar también a muchas familias sin ese sustento, porque él tuvo flojera de dialogar, no supo llegar a consensos, reitero. No sabemos a quién defiende, si defiende la educación o solamente algunos intereses sectoriales. Haga el favor, ministro Víctor Hugo Cárdenas, de irse. Deje a personas que realmente tengan la capacidad de dialogar y de llevar adelante un plan de educación virtual, porque no sabemos cuánto tiempo más va a durar la pandemia. Ahora los perjudicados son estudiantes que este año salen bachilleres, que no sabemos cómo van a poder rendir un examen en una universidad pública. ¿Qué va a suceder con esos maestros, con los administrativos? Vergonzoso el papel, la pésima gestión, o más bien la falta de gestión de Víctor Hugo Cárdenas. Muchísimas gracias. Nos quedamos con la puntualización que hace usted en torno a que el Estado o el gobierno, al haber asumido una decisión como esta, tendría también que garantizar el salario justo de muchos profesores que se verían perjudicados con esta decisión. Y estamos hablando de los profesores de los colegios particulares que también han hecho un gran esfuerzo, diputada, y es importante resaltar, por acompañar todo este proceso que de la noche a la mañana nos obligó a todos a asumir una nueva realidad. Muchísimas gracias, diputada.